La Corte Plena acordó suspender de manera provisional al director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, mientras avanza la investigación penal y administrativa en su contra por presuntos delitos sexuales. La medida se adoptó en sesión extraordinaria y será por 15 días hábiles, lo cual ha molestado a muchísima gente porque esta es una conversación en la que ha participado todas las personas que tienen celular y participan en las diferentes plataformas. Y yo creo que es serio conversar con dos abogados penalistas para que nos valoren la decisión de la Corte Plena y si era necesaria o había otras alternativas. ¿Y qué significa en términos jurídicos esto de suspensión provisionalísima de 15 días hábiles? ¿Qué puede ocurrir? Y la gente dice, ay, aquí no va a pasar nada. Don Rodolfo Brenes, abogado penalista, y don Rafael Rodríguez, abogado penalista. Buenos días, don Rodolfo. Buenos días, doña Amelia, para usted, para todas las personas que nos escuchan. También muy buenos días a mi colega, don Rafael Rodríguez Salazar. Yo creo que este es un caso que debe abordarse con total seriedad y responsabilidad por muchas razones. Primero, porque cualquier persona que presenta una denuncia tiene derecho a que se haga una investigación seria, minuciosa, exhaustiva. También la persona denunciada tiene derecho a que se lleve adelante una investigación para que se determine la realidad de los hechos, una investigación donde pueda defenderse y donde se respete su presunción de inocencia. Y en un caso como este, de tanta trascendencia, por tratarse del director del OIJ, evidentemente la sociedad entera tiene un interés en que esto se tramite con la mayor responsabilidad. Ahora, para hablar del tema de la suspensión, yo diría que este caso tiene dos vertientes. Por un lado, están las alegaciones de supuestos delitos de naturaleza sexual, inclusive presuntas violaciones, que son hechos, digamos, que atañen a la vida privada, que según las denunciantes ocurren en un ámbito de vida privada, pero también el caso tiene otra vertiente que sí se relaciona de manera directa con el ejercicio de las funciones del señor director del OIJ. Y aquí me refiero a las comunicaciones que presuntamente él habría tenido con diferentes mujeres, a quienes les habría compartido imágenes de escenas de crímenes o de personas fallecidas, o a quienes les adelantó que habría un allanamiento o les dijo en qué provincia o donde compartió su ubicación. Esos son temas que sí tienen que ver con el ejercicio de su función y que lo que hace la Corte en este caso es tomar una medida provisionalísima porque estamos en una etapa inicial, pero creo que es pertinente por una razón de elemental prudencia, porque aquí estamos ante alegaciones que son sumamente graves que sí tienen que ver con el ejercicio del cargo de parte del señor director del OIJ. Lo que dice la Corte es, vamos a suspender por 15 días mientras tenemos más elementos para definir si procede una medida cautelar. Y en esto debo saludar la actitud seria y responsable del señor director del OIJ, quien dijo, yo estoy de acuerdo en que eso debe hacerse. Esto es algo que es sano. Él dice haberlo solicitado, ignoro si eso es así, pero creo que en este sentido, ha habido una actuación sumamente responsable, por un lado de las autoridades judiciales y por otro lado de don Randall como persona investigada que se ha puesto a las órdenes de las autoridades y que dijo, estoy de acuerdo con esta suspensión. Gracias, don Rodolfo. Don Rafael. Sí, muchas gracias. Buenos días, doña Amelia, a usted y a las personas que nos escuchan. Y un saludo a don Rodolfo Brenes Vargas, colega a quien admiro y aprecio. Doña Amelia, bien lo ha dicho don Rodolfo, en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia es un principio constitucional que protege a toda persona mientras no exista una sentencia en firme en su contra, y esto se ha hablado. Sin embargo, en el ámbito de la función pública y especialmente en cargos de alta responsabilidad, como lo es la dirección del organismo de investigación judicial, deben prevalecer también los valores de transparencia, confianza ciudadana y integridad Ujú. institucional. Estas denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas contra don Randall, el actual director del OIJ, que ha sido separado,
no pueden ser vistas únicamente como un asunto personal o privado. Se trata de señalamientos graves que comprometen la credibilidad de una de las instituciones más sensibles del Poder Judicial y en estas circunstancias resultaba necesario, por respeto a la institucionalidad y a la ciudadanía, que la Corte Suprema de Justicia, inclusive a instancias también de don Randall, lo separara del cargo mientras se esclarecen los hechos. Esto es porque la imagen del Poder Judicial, doña Amelia, no puede quedar en entredicho ni bajo sombras de duda, máxime con lo que se ha estado generando en redes sociales hoy día y el conflicto que tenemos a nivel de mediatización. Tenemos que pensar que las personas son sustituibles, pero las instituciones no. Proteger el prestigio y la legitimidad y la confianza pública del OIJ en el Poder Judicial debe estar por encima de los intereses individuales. Solo actuando de esta manera, con firmeza, transparencia, se va a preservar ese principio fundamental de que la justicia no solo debe hacerse, sino también debe parecer justa. Y aquí tenemos que comprender, doña Amelia, que hay que separar dos situaciones. Uno, lo que es la investigación administrativa, que se separa de la investigación judicial, y en ambos casos se toman diferentes acciones. En la parte judicial se pueden tomar medidas cautelares y en la parte administrativa se toman decisiones también de cautela para efectos de poder generar una investigación. Si aquí se habla de 15 días de suspensión, es porque se quieren tener elementos de prueba que permitan establecer si hay fiabilidad o credibilidad en los hechos para poder ampliar estas medidas si son necesarias o bien mantener a don Randall en su puesto. Cualquiera de las dos situaciones puede generarse, pero sí considero de que la decisión de separarlo es la más prudente, más que todo por lo que hoy en día se está viviendo a nivel de política institucional. Bien, pero 15 días, cuando aquí sabemos que 15 días dura un papel en pasar de una oficina a otra mínimo, si no dura 15 meses. Eso de 15 días a la gente también le ha molestado, porque hay gente que está preocupada por el tema y otra, como siempre, ¿verdad? Se exacerba y está furiosa. Pero 15 días es suficiente, don Rodolfo, no es como un chiste. No, porque hay que aclarar que son 15 días de manera provisionalísima y como ya explicó don Rafael, mientras se allegan al expediente mayores elementos para tomar una decisión que pueda ser de mayor extensión en el tiempo. Hay que tener claro que en las etapas iniciales de cualquier proceso no hay una total claridad. No necesariamente siempre se tiene un panorama claro de lo sucedido. Y la opinión pública tiene que saber que los tiempos de los medios de comunicación o los tiempos de la opinión pública no van a ser los tiempos del poder judicial, de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo donde se requiere, digamos, traer prueba por determinados canales, siguiendo ciertos procedimientos, y eso lleva tiempo. Entonces, creo que aquí la Corte Suprema de Justicia actuó con rapidez, yo saludo esa rapidez, es decir, muy rápidamente en una sesión extraordinaria toman una decisión de suspender en el cargo por 15 días hábiles, pero también hay una mesura y una prudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice, bueno, lo vamos a hacer por 15 días de manera provisionalísima mientras tenemos un panorama más claro. En esos 15 días puede suceder, como ya dijo don Rafael, que se extienda la medida de suspensión en el ejercicio del cargo por un plazo mayor o puede ser que se considere que no es necesario, pero entendamos que estamos en etapas todavía muy preliminares donde hay versiones encontradas, donde por un lado está la denuncia de las personas presuntamente ofendidas y por el otro lado tenemos la versión de don Randall, quien niega los hechos. Dice doña Alma, se debe proteger a las víctimas y apartar al presunto violador hasta que termine el proceso, más en una situación en la que, como don Randall está, tiene a mano, dice, todo lo que tiene que ver con un proceso en el Poder Judicial. Lo que dictó la Corte Suprema de Justicia es un cariño a uno de sus protegidos, don Rafael. Es que lo que está diciendo la gente, estoy diciendo los más suavecitos. Sí, sí, doña Amelia, hay que comprender que en estos casos nuestra normativa
protege a las víctimas y hay una protección clara de las víctimas en el proceso, no solamente penal, sino en el proceso de carácter administrativo. Por eso es que se toman medidas cautelares en protección, no solamente del proceso, sino de la víctima. La otra situación es que a la hora de aplicar una medida cautelar o una medida de carácter administrativo, hay que considerar también la suficiencia probatoria y verificar si exactamente o si ciertamente existen esos elementos de convicción para establecer y aplicar esas medidas. O sea, solo el hecho de que una persona llegue a denunciar no quiere decir que el hecho sea cierto. El hecho requiere de una investigación. Inclusive, doña Amelia, en estos casos, podemos pensar que la persona está diciendo y determinando una situación que dice haberle pasado, que no exista un motivo para efectos de crear esta denuncia, pero que lo que se está diciendo no sea verdad o que no sea fiable. Aquí es una cuestión de credibilidad y de fiabilidad en este tipo de procesos. Hay una protección. El hecho de que hablemos de que se dan 15 días no quiere decir que se terminaron los 15 días y don Randall vuelve a su puesto de trabajo. No, antes de que se cumplan estos 15 días, la Corte tiene que tomar también una decisión de si se mantiene la suspensión por más tiempo y aquí con probabilidad, dado de que el proceso ciertamente no se va a llevar a cabo dentro de 15 días, sino que puede durar hasta meses, tendrá que tomar una decisión de una suspensión de un periodo mayor que se puede ir ampliando conforme va también generándose el proceso. La investigación administrativa es muy diferente a la investigación judicial y en esto tenemos que tener claro. Inclusive en la vía administrativa se puede tomar una decisión de despedir a un trabajador si se comprueba que hay suficiente prueba para establecer los hechos que se están investigando y acusando, y puede hacer que en la vía penal no se determine una responsabilidad porque no hay suficiencia probatoria. O sea, todo esto, doña Amelia, hay que valorarlo y la investigación está actuándose. Yo publicaba el día de antier en una red social de las que yo utilizo, doña Amelia, que lo común en los procesos de este tipo es que el Ministerio Público recibe la denuncia y no corrobora. O sea, no corrobora la denuncia. En este caso se está haciendo ese acto de corroboración para verificar si lo que las personas están diciendo, máxime de que son varias personas, es corroborable y genera fiabilidad y credibilidad o al menos suficiencia probatoria para continuar con la investigación. Aquí dicen las personas, voy a decir un montón. Eh, Randall Zúñiga, un policía que se creyó James Bond, se dejó llevar por la ilusión ficticia de vivir su propia película, dice una persona. Dicen otras personas, desde el punto de vista penal, ¿qué consecuencias podría tener para el proceso que el director entregara su teléfono celular como parte de la investigación? También, ¿qué mecanismos existen para garantizar que una investigación de esta naturaleza sea independiente y libre de presiones internas dentro del Poder Judicial? Don Rodolfo. Sí, tal vez antes de referirme a eso, yo quisiera hacer una observación importante sobre la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un instituto que es muy incomprendido, pero que es fundamental. Ya lo decía don Rafael Rodríguez, todas las personas tienen derecho a ser consideradas como inocentes y a ser tratadas como inocentes. Y eso tiene muchas implicaciones en los procesos. Em, y aquí la observación que yo quiero hacer es que cualquiera de nosotros, y estoy seguro que cualquiera de las personas que nos escucha, si algún día llegara a ser imputada en un proceso penal, pediría y exigiría que se le respete su presunción de inocencia. Y sin embargo, cuando comentan casos de un tercero, no dudan para emitir criterio y para adelantar el juzgamiento y para pedir sanciones excesivas, aún en una etapa tan preliminar. Vea que aquí lo que estamos diciendo es que la Corte actuó velozmente, suspendió de manera cautelar, provisionalísima, y aún así hay gente que se queja porque quieren tratar a don Randall como si ya hubiera una determinación de culpabilidad. Y repito, hay una presunción de inocencia que estoy seguro,
cualquier persona que me escucha quisiera que se la respeten si un día fuera imputado en un proceso penal. Ahora, ¿qué garantías tenemos nosotros de que va a haber un tratamiento objetivo del caso? Bueno, el Poder Judicial está estructurado y los procesos penales están estructurados de tal manera que hay una serie de controles a lo interno del proceso que permiten, digamos, asegurarse que las cosas se llevan de manera adecuada. Tenemos un fiscal que va a estar a cargo de la investigación. Ese fiscal va a trabajar en conjunto con oficiales del OIJ, donde evidentemente don Randall Zúñiga no puede tener absolutamente ninguna participación. El fiscal, a su vez, va a trabajar en conjunto con un coordinador y tiene un superior jerárquico que es el adjunto. En ese proceso de investigación hay un juez que va a controlar los actos de investigación que pueden lesionar derechos de las partes y que va a verificar que el proceso se tramite con arreglo al debido proceso. Si se acusara, esa acusación va a ser sometida a un control en una audiencia preliminar